En el presente trabajo les hablaremos sobre la clasificación de las obligaciones. Obligaciones naturales y civiles. Son aquellas cuyo cumplimiento es voluntario, ya que en su cumplimiento no existe sanción ni acción para reclamar el cumplimiento forzoso. Es por su estructura una verdadera obligación y también existe dentro de ella el sujeto que se desdobla en activo y pasivo, el objeto prestación debida y la causa o presupuesto de hecho que origina y justifica el vínculo entre acreedor y deudor. Un ejemplo de clasificación natural es un menor de edad que le presta dinero a otro, una deuda de juego o posición de deudas en compensación a partir de una deuda no constituida formalmente. Sabemos que en el derecho romano eran las que no tenían acción para el cumplimiento. Entonces, un ejemplo de esto en el tiempo de Roma eran los negocios celebrados por el esclavo. Es el ejemplo más típico y según se cree el caso primitivo. Aquí podemos entender que son todas aquellas que se establecen entre el acreedor y el deudor de la obligación. Un vínculo legal que se hace también entre ellos y que permite al acreedor recurrir a la justicia si el deudor no cumple voluntariamente. Podemos observar las obligaciones que nacen por medio del matrimonio. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Por mencionar también otros ejemplos importantes, tenemos el de pagar los perjuicios en caso de ocasionar daño a cosa ajena, una orden de restricción, también las obligaciones de un padre que tiene con sus hijos, la prohibición de fumar en determinados lugares. A modo de conclusión, tenemos que entender que son las que nacen a partir de leyes o contraversiones de las que no pueden acusarse de desconocimiento y las que tienen una función en pos del equilibrio o contrato antes explicado. Didácticamente se consideran dos clases de obligaciones, según el objeto o según el comportamiento en que consiste la conducta del deudor. La distinción teórica entre obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones positivas pueden ser de dar y hacer, y estas se encuentran sujetas al acontecimiento de una cosa, la cual deberá ser física y moralmente posible, es decir, que no sea contraria a las leyes. Las obligaciones de dar son aquellas en que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa, construir un derecho real o en ella, o simplemente entregar su mera tenencia. Por ejemplo, la compraventa de un terreno. El vendedor se obliga a transferir el dominio de una cosa o de un derecho, y el vendedor se obliga a pagar el precio y en dinero a cambio de una cosa que pasará a su propiedad. Las obligaciones de hacer son aquellas en las que se debe un hecho o acción positiva que no sea la entrega de una cosa. Por ejemplo, el servicio de mudanza que se contrata, pues se sabe que el servicio lo deben prestar directamente por medio de cualquiera de sus empleados. Acá el sujeto pasivo se encuentra sometido o ligado frente al sujeto activo a efectuar la mudanza en provecho del pago. Las obligaciones de no hacer son obligaciones negativas que el deudor debe omitir o abstenerse de realizar alguna actividad o tolerar alguna actividad ajena. Por ejemplo, un químico farmacéutico se obliga frente a un laboratorio a no revelar la fórmula de elaboración de un determinado medicamento. Obligaciones principales y accesorias.
Obligación principal es la que tiene una existencia propia y puede subsistir por sí sola, independientemente de otra obligación. Cabe señalar que extinguida la obligación principal, quedan extinguidas las accesorias, como lo es la hipoteca, regulada en el artículo 2157 del Código Civil, que garantiza la seguridad de un crédito. Un ejemplo de obligación principal es la compraventa. Obligaciones accesorias, denominadas también obligaciones secundarias, son las dependientes o consecuentes de una obligación principal. Las obligaciones accesorias tienen un protagonismo acentuado en las garantías o cauciones, en las cuales no es raro que el deudor de la obligación secundaria no sea el mismo que el deudor de la principal. Ejemplos de obligaciones accesorias. Típicos ejemplos de obligaciones accesorias son aquellas que provienen de la caución, como por ejemplo la prenda, la hipoteca, la fianza, la cláusula penal, etc. Sigamos con la clasificación de especie o cuerpo cierto y de género. Veamos en qué consiste. En la clasificación de especie o cuerpo cierto es aquella que se debe determinadamente un individuo de un género determinado. Por ejemplo, un automóvil Mercedes-Benz clase S, estamos diciendo su marca y su modelo. Eso también es llamado como máxima. La obligación de género es aquella en que se debe indeterminada un individuo de un género indeterminado o cierta cantidad de cosas tangibles. Por ejemplo, al decir un automóvil no estamos especificando su modelo y su marca. Esto también es llamado mínimo. Ahora un ejemplo de especie o cuerpo cierto. Francisco le vende a Sara una retroexcavadora Caterpillar. Este le debe entregar la retroexcavadora del modelo y la marca que han acordado. No puede entregarle una retroexcavadora de la marca Terex. Ahora tenemos un ejemplo de género. Mario vende a José una báscula para su consultorio sin indicar cuál es su marca, su modelo, si es manual o electrónico. Ahora estudiaremos la clasificación de objeto singular y con pluralidad de objeto. Vamos. En el objeto singular encontramos el objeto único. Es aquella en que la prestación de vida es una sola. Por ejemplo, Ivette le vende una bicicleta a Mario. Acá tenemos que la obligación solo tiene un objeto. En la pluralidad de objetos encontramos de simple objeto múltiple. Son aquellas en que se deben varias prestaciones, en las que realmente hay tantas obligaciones como objetos debidos. Por ejemplo, María le vende a Ana una tablet, una impresora y un celular. La otra clase de la pluralidad de objetos es la alternativa. Son aquellas en que se deben varias prestaciones, de manera que el cumplimiento de una de ellas extingue la obligación respecto a las demás. Ejemplo, Elisa le debe a Fernando una cámara, un micrófono y una computadora portátil. Entregando solo el micrófono cumple con su obligación. La otra clase de la pluralidad de objetos es la facultativa. Son aquellas que tienen por objeto una prestación determinada, pero se concede al deudor la facultad de liberarse realizando otra prestación en lugar de aquella. Ahora un ejemplo de la clase facultativa. Pablo se obliga a entregarle a Marga una cámara, pero se reserva el derecho de cumplir su obligación con un celular. Hola, continuemos. Les hablaré de clasificaciones de las obligaciones en cuanto a la manera de producir sus efectos. Se dividen en puras, simples y sujetas a modalidades. Puras y simples, es decir, aquella obligación con efecto inmediato e inminentemente exigible desde el momento en el que, mediante la autonomía privada de las partes o por cualquier otra fuente de las obligaciones, nace a la vida jurídica.
sometidas a modalidades se dan cuando hay circunstancias especiales o acontecimientos que pueden ocurrir o no ocurrir y que modifican tanto el nacimiento, extinción, ejercicio o exigibilidad de la obligación.